El nuevo orden mundial. Video documental elaborado por el equipo número 2. El sistema bipolar. Este sistema se refiere al sistema que existió durante muchos años durante la llamada Guerra Fría en el mundo. Se le denomina bipolar porque dos naciones eran las protagonistas o las dos únicas potencias del mundo entero, Estados Unidos en América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que hoy es Rusia, en el continente asiático, quienes eran los guías de dos grandes frentes políticos, económicos y sociales. Por un lado, los Estados Unidos de América con la defensa de la democracia y la Unión Soviética con el comunismo. Por su parte, el sistema capitalista. Estas ideas iniciaron a partir del siglo XIII y desplazaron a las que predominaban en la Edad Media. Luego se vieron reforzadas por el proceso de colonización del continente americano por parte de las potencias europeas a partir del siglo XV. Esto debido al intercambio comercial que se generó entre la metrópolis y las colonias del nuevo continente. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue relevante el aporte de Adam Smith, quien publicó La riqueza de las naciones, donde defendía los principios del libre mercado. Y el sistema socialista es un tipo de organización económica en donde los recursos económicos son propiedad de toda la población y en los que no tiene lugar la propiedad privada. A lo largo del siglo XX existió una corriente que intentó dar al Estado una mayor participación en la economía de mercado y por extensión recibió también el mote o calificación de socialismo. No obstante, en un sentido estricto, el socialismo se caracteriza por limitar al extremo la propiedad privada e intentar planificar la economía desde un punto de vista centralizado. Y el sistema unipolar es el término que alude al periodo de la historia mundial desarrollado durante casi toda la segunda mitad del siglo XX y marcado por el enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias que lideraban el orden mundial internacional, el capitalismo y el comunismo. La desintegración de la Unión Soviética en 1991 tuvo numerosos efectos en la política, la economía y la sociedad de los países implicados. Los motivos de la disolución son complejos y variados, pero en general se pueden atribuir a una combinación de factores políticos, económicos y sociales. Algunos de los efectos notables más de la desintegración de la Unión Soviética incluyen la caída del comunismo como sistema político y económico, la pérdida del poder y la influencia mundial de la URSS, y afectó muchos a las regiones cercanas de la Europa del Este. Tras la disolución, los líderes de los estados recién independizados se reunieron para crear la Comunidad de Estados Independientes, CEI, una organización destinada a fomentar la cooperación económica y política entre los estados antiguos de la URSS. La CEI tuvo un papel muy importante en la reconstrucción de las economías de los estados antiguos y en la creación de nuevas relaciones diplomáticas entre los países. Por su parte, en 1990 dejó de existir el Pacto de Varsovia y Lituania, Estonia y Letonia. Los países bálticos se independizaron entre las causas que propiciaron estas modificaciones de la geopolítica mundial. Entre ellas se encuentran las políticas reformistas de la URSS, la crisis económica en los países de Europa del Este por el deterioro en sus niveles de vida y la baja productividad, la búsqueda de una doble transición hacia la democracia y la economía de mercado. Se inició el proceso revolucionario con una serie de huelgas en 1988. El gobierno comunista reconoció la legalidad del sindicato independentista Solidaridad. El Partido Comunista fue derrotado en elecciones en junio de 1989 y se estableció el primer gobierno no comunista. En 1990, Lech Walesa fue electo presidente. La caída del comunismo en Europa del Este durante la década de 1980 y principios de la década de 1990 tuvo varias causas y consecuencias. En sus causas, el estancamiento económico, el deseo de libertad y democracia, y movimientos de resistencia y cambios de liderazgo. Mientras que en sus consecuencias estaba el colapso de la Unión Soviética, la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este y la redefinición de las relaciones internacionales. Los presidentes del momento eran Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética, Lech Walesa, Nikolai Ceausescu y Erich Honecker de la Alemania Oriental. Después se implementaron algunas reformas económicas que no funcionaron y la desintegración de la URSS y las reformas ensayadas en ese país contribuyeron al fin de la Guerra Fría, al debilitar y finalmente colapsar el sistema comunista, lo que permitió el predominio del sistema capitalista liderado por Estados Unidos.
Sin embargo, hubo otros factores y eventos que también contribuyeron al final de la Guerra Fría, como el agotamiento económico y militar de ambas superpotencias y la presión. Efectos del mundo unipolar. Hubo dificultades económicas debidas a la falta de pago de las cuotas por parte de numerosos países miembros, especialmente Estados Unidos, el mayor deudor de la organización. Hubo pérdida de credibilidad debido a la actitud dubitativa de la organización en muchos asuntos de interés internacional. Sus características fueron la consolidación hegemonía de Estados Unidos, la globalización e integración de bloques económicos y la multiplicación y mundialización de movimientos separatistas étnicos o de género, igual del predominio de la economía de mercado, por lo que posteriormente surgen nuevos países, entre ellos Rusia, Armenia, Croacia, Macedonia y Eslovaquia. Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial y obtuvo sus beneficios. En primer lugar, se benefició de su abundancia de recursos naturales, con vastas tierras agrícolas, valiosos yacimientos minerales, así como reservas de petróleo y gas natural. El país pudo impulsar su crecimiento y desarrollarse industrialmente. Además, la inmigración desempeñó un papel fundamental, ya que a lo largo de la historia ha atraído a millones de inmigrantes, quienes han aportado diversas habilidades, conocimientos y experiencia laboral. Esta amalgama de talentos ha enriquecido la fuerza laboral del país y fomentado la innovación y el espíritu empresarial. Destacó en el ámbito de la innovación y la tecnología, ya que contribuyendo en distintas innovaciones en campos como la electrónica, la informática, la biotecnología y las comunicaciones, ha impulsado el crecimiento económico fortalecido la posición global de Estados Unidos. La estabilidad económica, a pesar de los desafíos internos, el país ha mantenido una sólida estabilidad política. Su sistema democrático, la separación de poderes y el respeto por el Estado de Derecho han brindado un entorno favorable para el desarrollo económico y la intervención extranjera. El poderío militar, ya que posee una de las fuerzas militares más poderosas y tecnológicamente avanzadas del mundo, y por último la economía y el comercio han desempeñado un papel fundamental, cuenta con una economía diversificada y enérgica. Su mercado interno combinado con su participación en el comercio internacional le ha permitido desarrollar relaciones comerciales favorables y ejercer su influencia económica a nivel global. Por lo que vimos a lo largo de este video, la URSS y su desintegración tuvo varias afectaciones, sin embargo, Estados Unidos fue uno de los beneficiados más relevantes durante esta época. Eso es todo por nuestro video, muchas gracias.